Ahora sí, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar, donde trataremos las perspectivas de la Argentina postelectoral, obviamente de la mano del estudio Arriazu Macroanalistas, en este caso con Ricardo Arriazu disertando para nosotros. Ricardo, si bien no requiere demasiada presentación, vale destacar que es un economista con vasta experiencia internacional, formado en la Universidad de Tucumán, Cuyo y Minnesota. Ha sido distinguida por diferentes organismos por su trayectoria, entre ellos la Fundación Estirpe, la Fundación de Tucumán, la misma Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, integrante del Fondo Iberoamérica. Disertó en diferentes universidades del exterior, como Chicago, Johns Hopkins, Bocconi, etc. Ha sido asesor de empresas hace muchísimos años, e incluso representó a la Argentina en el directorio del FMI en el G20, integrando incluso conjunto de expertos que evaluó la eficacia del proceso de surveillance, el proceso de control o vigilancia del FMI respecto de sus políticas. Fue integrante de directorios de Bansur, de Banach en México, de el Nasdaq en Estados Unidos, con lo cual conoce no solamente desde la investigación, ¿sí?, o desde la consultoría, sino desde bien adentro del mundo financiero, de los mercados y de los negocios, con lo cual, como siempre, esperamos nos dé una idea no solamente teórica, sino bien concreta de lo que podemos esperar en los próximos meses, dado el escenario político y económico, no solamente de Argentina, sino del mundo. Antes de dar la introducción, a todos los integrantes de la comunidad judía, Shana Tová, Umetuká, no recuerdo, son 5.000 y pico, ¿sí? Nos llevan bastante ventaja a los goy que estamos del otro lado, pero bueno, veremos si lo alcanzamos algún día. Espero que disfruten estas fiestas. Ricardo, ¿está por ahí? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Perdón, antes que empieces, simplemente decirles, por favor, a todos los que tengan preguntas, ¿sí?, está el chat del Zoom, las pueden dejar ahí. Finalizada la disertación de Ricardo, vamos a trasladarle todas esas preguntas para que haya un ida y vuelta que puede ser muy interesante. Todo suyo, Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Mi charla de hoy va a estar dividida en dos partes, aunque no en tiempos iguales. La primera parte va a ser sobre la economía mundial, que impacta sobre Argentina, pero además algunos pueden tener interés de saber cómo están los mercados y la propia economía mundial. La segunda parte va a ser sobre los escenarios económicos postelectorales en la Argentina. Para poder hacer eso, también voy a tener que explicar cómo está la situación en este momento. Entonces voy a compartir pantalla. La economía mundial sufrió con la pandemia muy fuerte y tiene un gran rebote. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario que va haciendo en diferentes fechas. Luego de haber crecido 10,8 el mundo en el 2019, cayó 3,2 en el 2020, pero este año va a crecer, se supone, 6%, que es la mayor tasa de crecimiento del mundo posiblemente desde la década del 50-60. Y para el año que viene están calculando 4,9%. Si ustedes calculan esta suba y esta baja, se van a dar cuenta que esperan que el mundo es como si no hubiese tenido una crisis. Y eso que fue la crisis más profunda y más corta, digamos, desde prácticamente la peste negra. Mi cálculo personal es que el año que viene no va a subir tanto como esto,
porque no hay capacidad productiva en el mundo para que suba tanto. Pero es impresionante la magnitud del rebote. En la última corrección no cambiaron al nivel mundial, pero cambiaron los países avanzados, los subieron, sobre todo Estados Unidos, que crecería 7%, 4,9% crecería el año que viene. Quiero aclarar que todos los estudios muestran que Estados Unidos no puede crecer en forma sistemática más del 2% por año, de que Europa no puede crecer más del 1% por año y Japón no puede crecer más del 0,5%. Por lo tanto, yo creo que algunas de estas proyecciones pecan de optimismo. En los emergentes bajaron la tasa de crecimiento, pero todo lo hicieron en China y en la India. En la India porque bajaron la tasa de caída. Y Argentina la subieron a 6,4 de 5,8 y Brasil la subieron de 3,7 a 5,3. En ambos casos se van a quedar cortos para lo que es este año. Cuando ustedes miran el indicador, digamos, mensual que hacen para Estados Unidos, China y la zona del euro, donde más de 50 significa crecimiento, miren la aceleración de la tasa de crecimiento en Europa. Estados Unidos es impresionante, digamos, hacia mayo, pero luego cayó. Y luego un sorprendente China que se viene desacelerando. En China la desaceleración es básicamente por caída de la inversión pública. No es por consumo, no es por exportaciones. Es como si estuviesen en un proceso de ajuste fiscal. Esto es Chile, esto es el indicador mensual de actividad económica. Miren la caída, la recuperación, la segunda ola y la recuperación. Esto es México, prácticamente no tuvo segunda ola. Esto es Colombia. Miren la caída por los problemas políticos. Esto es Argentina. Gran caída, recuperación, caída desde enero hasta mayo y ahora hay recuperación. Esto es Brasil, segunda ola. Y esto es Perú, que es el que más cayó, el que más se recuperó, y esta es la segunda ola. Conclusión. La crisis causada por la pandemia, que en realidad no es por la pandemia, sino por el distanciamiento que destruye todo lo que es la economía moderna, que es especialización e intercambio, duró en la inmensa mayoría de los países 2 meses. Fortísimo, 30-40% de caída. Y después se recuperó. Cuando apareció la segunda ola y volvieron las restricciones, digamos, y el distanciamiento, comenzó automáticamente a caer y ahora que está cayendo, está comenzando a subir. ¿Cuáles son los riesgos a esto? La tercera ola. Sin embargo, lo que se está mostrando es que hay una menor mortalidad y por lo tanto, por el efecto de la vacunación y porque aprendieron a tratar a la enfermedad, por lo tanto va a haber menos efecto negativo sobre la economía. Y la otra era el peligro de inflación porque estaban subiendo los precios en todo el mundo, pero esto ha comenzado a atenuarse. Entonces yo diría que hay pocos peligros a esas proyecciones, excepto que la proyección del año que viene es demasiado optimista. Acá tienen ustedes una comparación de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, la última inflación 0,5 había llegado a 0,9. En Europa fue el máximo del año 0,4 mensual. Pero cuando miran los 5 meses anualizados, 8,5, Estados Unidos no lo tiene a esto desde fines de la década del 70, 1,2, y la interanual 5,2 y 3 en Europa, con variaciones extremas entre Malta y, por ejemplo, y Estonia. ¿Cuál es mi, digamos, proyección en esto? Hubo serios peligros de aumento inflacionario en el mundo, pero que ahora están disminuyendo. Entonces, todos los que dicen porque emitieron como locos, olvídense de eso. Digamos, esto es un poco más complicado, no tengo tiempo ahora de explicarlo, pero yo diría que la inflación va a ser más alta que lo que se esperaba, pero no va a ser, digamos, que se va a ir de cauce.
El crecimiento proyectado por el fondo es 7% para Europa, 4,6% para Estados Unidos. Ahora, el último trimestre anualizado en Estados Unidos fue 6,6%. Sí, pero bajaron los stocks. Si ustedes, digamos, normalizaran los stocks, el crecimiento fue más del 7%. En Europa, porque se recuperaba de una gran caída del primero, 8,2%. Y la interanual, 12,2% y 13,6% porque están comparando con los malos meses del año pasado. El desempleo en Estados Unidos está en 5,4%, que bajó del 14,8%, antes de la crisis era 3,5%, y en Europa 7,6% siempre tuvo el desempleo alto porque tiene leyes iguales que las nuestras, digamos, bajando desde el 8,6%, pero antes de la pandemia era 7,1%. O sea que se están acercando de nuevo a situaciones normales. En ahorro e inversión, claro, como la gente recibió mucha plata y tenía miedo de gastar, miren cómo subió la tasa de ahorro. En Estados Unidos ahora viene bajando, pero había subido al 26,6%. Tasa de ahorro de la familia, no es la tasa de ahorro macroeconómica. Y miren en Europa. Esta es la inversión de la familia y esta es la tasa de ganancia. Participación de las ganancias de las empresas, 27,5%, subió desde el 25,4%. En Europa, 41,2% subió del 38,4%. Este es el déficit fiscal. Y estos son lo que se llaman los equilibrios macroeconómicos. Estados Unidos tiene déficit en cuenta corriente, déficit fiscal, parte lo financia con ahorro privado interno y el resto de afuera. Europa tiene superávit en cuenta corriente, tiene menos déficit fiscal y tiene gran ahorro interno. Esto es lo que hace que las tasas de Europa son negativas y que en Estados Unidos nunca van a poder ser negativas. ¿Para qué pongo esta comparación? Porque ya vamos a ver el mercado de activos y lo que trato de decir es básicamente de que las perspectivas en Europa son más interesantes que las perspectivas en Estados Unidos. Bueno, esto es el crecimiento, digamos, la contribución al crecimiento. Acá está lo que les decía de la variación de inventarios. Miren, esto es primer trimestre y segundo trimestre. Miren la variación de inventario en Estados Unidos. Estas son las ventas minoristas en Estados Unidos. Miren la caída, la recuperación y este boom fenomenal, peligrosísimo, que es lo que hizo subir la tasa de inflación, que ahora se está estabilizando. ¿Por qué se dio este boom? Bueno, hay que verlo en esto. Esto, miren los ingresos personales de la familia en Estados Unidos, por compensación a los empleados, por ingresos netos de los propietarios, por transferencias netas recibidas del gobierno. En los 12 meses previos a la pandemia, este era el promedio de los ingresos, cuánto por salario, cuánto por ganancia, y esto es lo que recibía de transferencia básicamente, digamos, del gobierno. Pagaba esto de impuestos, gastaba esto. Cuando vino la crisis, miren cómo cayeron salarios y ganancias, pero miren la cantidad de plata que dio el gobierno, con lo cual terminaron teniendo más dinero que antes de la pandemia. Obviamente sobre eso no pagaban impuestos, aumentó muchísimo el ingreso personal. Como había miedo y dificultad para comerciar, bajó el gasto. Todo eso fue ahorro, enorme cantidad de ahorro que se canalizó a depósitos, fondos comunes, y parte de esto explica lo que pasó en el mercado accionario. Luego vino la etapa de la recuperación, donde mirá que ya están el salario y las ganancias por arriba de antes, bajó las transferencias, y luego un inexplicable apoyo fiscal que jamás debería haber ocurrido en el mes de marzo, que es lo que causó el pico inflacionario. Ahora estamos normalizados de vuelta. Yo digo que Estados Unidos se vienen los años locos. ¿Por qué? Porque la gente recuperó todo su nivel de ingreso, pero tiene una enorme cantidad de ahorro porque los ingresos durante toda la pandemia fueron superiores a antes que la pandemia. Para que tengan una idea, en los 12 meses previos a la pandemia ahorraron, estas cifras mensuales son anualizadas, pero ahorraron 1,2 billones. En los 12 meses de la pandemia ahorraron 3,4 billones. ¿Qué creen ustedes que van a hacer con esa plata, con ingresos normalizados, una vez que se le acaben todas las restricciones? Y lo que ya está pasando, digamos los años locos.
Hay un psicólogo, psiquiatra de Harvard, que dice que se vienen los años locos en todo, en comportamientos humanos. Bueno, yo creo que se vienen los años locos. Y eso se ve acá. Este cuadro de velas muestra las ventas minoristas en Estados Unidos. Ustedes van a ver, cuando va para abajo dice cuándo fue el mínimo, son variaciones frente a febrero del 2020 y cuánto fue el máximo. Van a notar que todos los sectores están gastando más que antes de la pandemia. Y que el tipo de gasto no es muy distinto al que antes de la pandemia. Toda esta idea que se viene un mundo nuevo, digamos, de que la gente, más espiritualidad, todo cuento. O sea, los cambios que ya están dándose, digamos, venta a distancia, trabajo de oficina, todo eso se seguirán dando. La inmensa mayoría de la gente va a ganar el dinero y se va a dar la gran vida como se estaba dando antes, excepto que ahora tienen mucha más plata. Esta es la tasa de desempleo, en donde hay un problema, digamos, y es que no están consiguiendo empleados, porque a la gente le pagan más por no trabajar que por trabajar. Esta es la capacidad ociosa. Y esto es qué está pasando con salarios, que está poniendo un poco de presión inflacionaria justamente por lo que está pagando el gobierno, pero que, digamos, no está poniendo tanta presión inflacionaria. Conclusión, los estados están comenzando a bajar los beneficios. En septiembre se acaban, digamos, muchos de los beneficios del seguro de desempleo. Claramente la cosa va a volver a la normalidad. Pero a ustedes les interesa qué pasa con otros mercados. Y básicamente, digamos, la pandemia afectó los mercados accionarios, los mercados de bonos, el comercio internacional, afectó todo. Entonces, este es el promedio mundial de cotización de las acciones en dólares. Ustedes van a ver la gran caída y luego la recuperación que parece no parar. Esto tiene que ver con el crecimiento económico, pero sobre todo tiene que ver que el valor de cualquier activo es el valor presente descontado a una tasa de interés. Y en este momento la tasa de interés es ridículamente baja. Esto es en los desarrollados, esto es en los emergentes, que notarán que cayó menos, pero tardó más en recuperarse, se recuperó y ahora está cayendo. Y esto es en América Latina. Cayó más, tardó mucho más, digamos, y tardó mucho más en recuperarse. América Latina obviamente tiene un enorme potencial, pero tiene grandes problemas políticos en casi todos los países. Y eso es lo que hace que sea, digamos, la ponderación del riesgo sea mucho más grande. Pero el gran problema es qué está pasando acá. Bueno, esto es China. Gran boom y luego gran caída. ¿Por qué cayó? Muy sencillo, la economía está creciendo menos que lo pensado, pero sobre todo porque se acabó la transparencia. Ustedes vieron lo que le pasó a Alibaba, lo que le pasó a la compañía que cotizó en Estados Unidos y al crackdown que están haciendo ahora y a la falta de transparencia. Entonces, yo no puedo invertir en un país que tenga falta de transparencia a pesar de que los price earnings sean muy, digamos, muy atractivos. Para el resto, ustedes notarán que eso no pasó, el resto de los emergentes excluyendo China. Y esto es América Latina. Dentro de América Latina, Argentina, miren la gran caída, todo esto es en dólares, y se está recuperando. ¿Por qué se está recuperando? Porque la gente está haciendo anticipo de los 10.000 rumores que hay del escenario postelectoral. Digamos, después vamos a hablar de ese tema. O sea, básicamente lo que están apostando es que hay un acuerdo con el fondo y le dan credibilidad al rumor de que Massa comenzaría a tener más influencia y que Redrado iría a economía. Esto es Brasil. Gran caída acá. Y se recupera en ciclo, que ya vamos a ver que es político. Esto es Colombia. Miren la caída por el problema político que tiene. Perú, Chile y México. Si ustedes me preguntan, digamos, sí, América Latina está tremendamente atractiva, está muy barata, pero ustedes tienen un problema político en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en México. Entonces, nuestro problema es siempre el mismo. Total inestabilidad política, falta de estabilidad de las políticas.
Esta es la tasa de interés en Estados Unidos, que llegó a un mínimo de 0,5. El promedio histórico desde 1880 es 4,57. Esto es una burbuja total. No tengo tiempo de explicarles, digamos, pero básicamente el gran peligro que existe acá es de que Estados Unidos comience con la política de tapering, es decir, comprar menos bonos y que eso haga subir un poco, pero justamente como se esperaba antes, había subido y ahora, como digamos, por ahora no lo hicieron, miren cómo volvió a bajar la tasa de interés. Yo espero que esta tasa de interés va a volver a subir y esto afecta a las acciones de Estados Unidos. Esta es la diferencial de tasas de interés a 2 años entre Estados Unidos y Alemania. ¿Por qué lo pongo? Porque este es el tipo de cambio del dólar y el del euro. Ustedes van a ver que hay 3 factores que determinan el tipo de cambio. Cortísimo plazo, confianza o desconfianza. Acá había desconfianza en Europa, confianza en Europa, desconfianza en Europa, aumento de Europa. Pero la tendencia está dada por los diferenciales de tasa de interés. Y ustedes me dirán, ¿y competitividad? No, eso funciona en el largo plazo y es cuál es el tipo de cambio que iguala los costos laborales unitarios. De acuerdo a la diferencial, el tipo de cambio debería estar en 1,25. Hoy está aproximadamente en 1,18. Cuando ponemos por competitividad está más o menos 1,20. Nuestro pronóstico es que va a estar fluctuando alrededor de 1,20. Puede haber un momento donde se aprecie un poco más el dólar, si Estados Unidos hace un tapering antes de fin de año, digamos, como Europa no lo va a hacer, eso puede cambiar la diferencial de tasa de interés y puede traer esto para abajo. Bueno, este es el mundo. Me demoré 5 minutos más que lo que esperaba, pero básicamente lo que traté de mostrarles dónde están las alternativas. Después en la pregunta me pueden, digamos, ser más específicos. Bueno, Argentina post-elecciones. Nosotros estamos totalmente dominados en el corto plazo por las elecciones y porque hay vencimientos financieros muy importantes. En las elecciones, esto es lo que se juega. En el Senado, renuevan banca la elección del 2015, el quórum es 37, hoy en día tiene 41 el Frente de Todo, 28 Juntos para el Cambio, 3 otros, ponen en juego mucho más Frente de Todo, y si repitieran 2019, que es muy poco probable, Frente de Todo perdería 1, Juntos para el Cambio ganaría 2. Lo más probable es que Frente de Todo pierda 2 o 3, pero que no pierda la mayoría. Ahora, eso lo tienen que decir los politólogos. Para que pierdan la mayoría, tienen que haber pérdidas en provincias netamente peronistas. Digamos, ya se supone que Corrientes y en Córdoba va a haber algún cambio en la composición. Queda la duda Santa Fe y Entre Ríos, pero haría falta alguna provincia como Chubut o Tucumán para que pierda la mayoría. En diputados, por el contrario, renuevan el 2017. 129 es el quórum. Tienen 119 el Frente de Todos, 116 Juntos para el Cambio, 22 otros. Pero miren cuánto ponen en juego. Si se repitiera el 2019, Frente del Todo alcanzaría la mayoría. Entonces, si repite 2019, Frente de Todo tendría la mayoría en las 2 cámaras y ese es un escenario extremo. Lo más probable es que ninguno tenga la mayoría. Es muy temprano, digamos, todas las encuestas, si uno saca el promedio, las encuestas dicen paridad a nivel nacional, pequeña ventaja para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y los escenarios disruptivos o extremos serían que pierda el gobierno la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso no cambia mucho de esto, pero sí cambia la lucha interna y el peronismo tradicional, digamos que hoy en día está completamente apacado, digamos, y esperando el momento, en ese momento reaccionaría.
Y la otra alternativa es que consigan la mayoría en las dos cámaras, en cuyo caso, digamos, van a tratar de hacer todas las reformas que están diciendo que van a hacer. Esos son los dos extremos que al día de hoy parecen poco probables, pero yo no soy analista político. Esta es la encuesta de indicador de confianza del Ditela, que es un muy buen indicador anticipador de elecciones. Ustedes van a ver cómo venía cayendo, pero en los últimos 2 meses mejoró. Esto es condiciones actuales y esto es expectativa futura. ¿Por qué mejoró? Y porque mejoró la economía en los últimos 2 meses. Después veremos cuánto va a durar esa mejora, pero de todas maneras mejoró la economía. Ya tenemos los datos de junio, tenemos datos parciales de julio y tenemos unos pocos datos de agosto. Y yo diría, en los 3 meses hubo crecimiento frente al mes anterior. Después vamos a tratar de explicar por qué. El otro factor importante es la vacunación. Digamos, todas las encuestas dan que la gente que se vacuna en general tiende a, digamos, votar, digamos, un poquito más por el gobierno. Ahora, si ustedes miran expectativa futura, aún con la mejora está en unos niveles más bajos históricos. Entonces, es poco probable que se repita la elección del 2019. ¿Ok? Bueno, estamos a pocos días de saber cómo viene la tendencia, pero es poco probable. Ahora, al mismo tiempo, estos son los vencimientos del año que viene en dólares, de los cuales todos los rojos es el Fondo Monetario. Suponiendo que pagamos los vencimientos de septiembre y de diciembre de este año con la asignación de derechos especiales de giro, el año que viene hay que pagar 18.000 millones de dólares. Eso es imposible. Ningún país lo puede pagar. Lo que pasa es que ningún país paga, todo el país renueva. El problema argentino es que nadie nos quiere renovar. Entonces, están los rumores que vendría ayuda de China, de Rusia y de Irán. Poco probable. ¿Okay? Lo más probable es o nos renueva el fondo con un paquete o no nos renueva nadie y vamos a default. ¿Ok? Y eso nos lleva a los verdaderos escenarios. Estos son los escenarios desde el punto de vista conceptual. ¿Hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo? Si no hay acuerdo con el fondo, somos paria de los mercados financieros internacionales y básicamente vamos a tener crisis económica, social y política. Económicamente, vamos a ser como Venezuela. Es decir, vamos a poner restricciones, vamos a tratar, digamos, de durar lo que se pueda, de cuando en cuando habrá una gran devaluación, luego aumentará la brecha, luego volverán los mismos problemas y entramos en ese tipo de mecanismo. Eso es sin acuerdo con el fondo. El fondo, yo voy a hacer un acuerdo que se llama de facilidades ampliadas, donde hay políticas de corto plazo y de mediano plazo. En el corto plazo me va a decir, las tarifas están atrasadas, el tipo de cambio está atrasado, tenés que ajustar la parte fiscal. Largo plazo me va a decir, comenzar a hacer reformas estructurales, básicamente tributarias y laborales. Pero, habiendo dicho esto, hay dos cosas que son importantes. No es tan fácil cambiar precios relativos. Y en segundo lugar, hay un problema de ideología. Bretton Woods es un código de conducta para evitar la crisis de lo que pasó en la década del 30. Entonces era un sistema de paridades fijas donde había que pedir permiso para devaluar. Estados Unidos en el 1976 pidió permiso para flotar y hoy en día el que no flota es un manipulador de moneda. El sistema cambiario óptimo de cada país depende de las condiciones de cada país. Un país que la unidad de cuenta es el dólar, lo que más influye sobre los precios es el dólar. Y por lo tanto, en mi opinión, y eso lo vengo diciendo hace años, la flotación en Argentina no es el sistema ideal. Yo creo en un sistema de libertad de acceso total, con un tipo de cambio único, pero, digamos, donde el dólar es lo más estable posible. Bueno, acá está la alternativa. Que nos pongan un programa como el del 2018, pésimo, donde no entendieron nada,
donde había cuasi bandas, donde no nos dejaban intervenir ni acumular reservas. Ese es un escenario. Flotación sucia, en realidad, es un escenario que alguna gente está poniendo que es crawling peg, devalúa un poquito más que la inflación cada año. Bueno, el crawling peg lo único que hace es que aumente cada vez más la tasa de inflación, porque yo la quiero hacer y la gente después me responde aumentando los precios de la misma manera. Entonces, lo que está claro es que si yo quiero cambiar un tipo de cambio real, lo tengo que hacer por sorpresa. Nunca lo puedo hacer de a poquito, porque eso no funciona. La tercera alternativa es el tipo de programas de la década del 70, 80 en la Argentina o en el mundo, que eran básicamente, hay un ajuste, pero luego no hago ni crawling peg ni dejo flotar, sino que voy interviniendo en función, digamos, de las variables, y lo que hago es controlo la parte fiscal y monetaria. Cada uno de estos escenarios tiene un comportamiento distinto, y en todos nuestros análisis, el único que es sustentable, es decir, que no explota, es este. Ahora, el fondo me va a pedir, por supuesto, un aumento de tarifas, sube los precios, y la política cambiaria sube los precios. El fondo me va a pedir un ajuste fiscal. En los 6 primeros meses de este año, en realidad hubo un ajuste fiscal grande, oculto pero grande. Digamos, tuvimos un déficit primario de 1.2 del producto. Vamos a terminar el año con menos de 3 puntos del producto de déficit primario. El fondo me va a pedir un pequeño ajuste, porque no estamos tan lejos en materia de ajuste fiscal. La composición es horrible, pero no el monto. Por ejemplo, a Ucrania era 5,2. Nosotros creemos que vamos a estar entre 2,2 a 2,5. ¿De dónde sale el ajuste? Bueno, alguien está pensando ya en esto, porque si ustedes miran cómo están expandiendo el gasto por razones electorales, lo están haciendo todo con bonus, transferencias a provincia para obra pública, todos gastos que luego se pueden ajustar automáticamente. No hay ninguno que sea un gasto que se aumente en forma permanente. O sea, alguien está pensando que después va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, el ajuste viene. Las tarifas me bajan los subsidios, eso es ajuste fiscal. La política cambiaria me baja los salarios reales, eso es ajuste fiscal, baja de gasto de capital. Ahora, la esencia después de eso es si hay acuerdo, si hay confianza o no hay confianza. Y el fondo ya no es alguien que me garantiza la confianza. Y nosotros vamos a tener el mismo gobierno por 2 años más. Entonces la pregunta es cómo se genera, perdón, como mínimo, cómo se genera, digamos, esa confianza. Económicamente, la confianza significa que la gente acepta los pesos y demanda pesos. Entonces, yo emito pesos para financiar al fisco en función de lo que me queda y la gente demanda una cantidad. Ustedes recuerden que el sector externo es la contrapartida de lo que pasa en el mercado monetario. Si yo emito más que lo que la gente quiere, yo pierdo divisas. Si yo emito menos que lo que la gente quiere, yo gano divisas. Entonces, acá la clave es si genero confianza o no genero confianza, que eso me da la demanda de base y me adecua con la inflación. Y al mismo tiempo, la confianza es lo único que me va a generar expansión económica, mientras que la no confianza me genera recesión. Entonces, veamos ahora, dentro de estos esquemas, que después veremos las probabilidades, cómo me afecta crecimiento y cómo me afecta inflación. Bueno. En el largo plazo todos sabemos que el crecimiento está determinado por la inversión, la productividad, el empleo. En el corto plazo es qué me cambia la demanda agregada. Entonces, en el caso de Argentina hay que ver la pandemia, o sea, el distanciamiento, hay que ver la evolución de la economía mundial y de los principales socios comerciales, la evolución de los precios internacionales, expectativas electorales, impulso fiscal e impulso monetario. Vamos uno por uno. Si hay restricción a la movilidad, eso afecta negativamente a la actividad económica. Si aumenta la movilidad, eso afecta positivamente.
Ya voy a mostrar después unos cuadros para mostrar que todo lo que pasó este año está relacionado con esto. Ahora, en el dato de julio, estamos en un nivel de movilidad de 84% frente a la pandemia, antes de la pandemia. Mi cálculo es que vamos a llegar cerca de 100 hacia fin de año, eso es expansivo, pero que el año que viene este factor, a menos que haya una nueva ola, deja de jugar un papel. O sea que gran parte del factor expansivo de este año no lo vamos a tener el año que viene. La evolución de la economía mundial, si el mundo crece y los socios comerciales crecen, digamos, para mí es más fácil venderle y además influyen sobre los precios mundiales. ¿Por qué pongo los socios comerciales? Porque a Brasil hay una serie de productos que solamente lo comerciamos con Brasil por Mercosur y por la distancia geográfica. Los precios internacionales, cuando suben los precios internacionales, yo soy más rico, tengo más plata para gastar. Cuando bajan los precios, soy más pobre, tengo menos plata para gastar. Expectativas electorales tienen que ver con mis expectativas futuras. Digamos, la economía se basa en expectativas. Impulso fiscal, si el gobierno aumenta el déficit fiscal, aumenta el gasto total del país. Si el gobierno baja el déficit fiscal, baja el gasto. Por este concepto, porque el déficit fiscal puede afectar la confianza y el impulso monetario. Y por impulso monetario, básicamente queremos decir no lo que hace el Banco Central, sino lo que hace el Banco Central, lo que hace en los bancos y lo que hace el público. Depósito, un crecimiento de depósito es contractivo, al contrario de lo que se cree. Porque yo para depositar debo dejar de gastar. Lo que expande es el crédito. Ahora, si yo todo este año, de cada 100 pesos que aumentaron los depósitos, 70 van al ELIX PASE o a financiar al gobierno, está claro que yo estoy teniendo solo 30 de crédito. Esos 70 es contractivo y es el principal factor contractivo. Wow. Ya vamos a ver que este año la economía va a terminar creciendo promedio contra promedio entre 7 a 7,5. Casi todo ya pasó. Y punta contra punta vamos a estar creciendo entre 0 y 1. El año que viene, el primer factor no va a ser expansivo, el segundo no me agrega mucho, el tercero va a ser ligeramente contractivo. Por lo tanto, la única forma que crezca la economía el año que viene es con confianza. Si no, no hay crecimiento posible el año que viene. En nuestro escenario sustentable, la tasa de crecimiento del año que viene es 2,4%. Ahora vamos al tema de los precios relativos e inflación, la calecita de los precios relativos. Todo el mundo dice, está atrasado el tipo de cambio, están atrasadas las tarifas, están atrasadas los salarios, están atrasados los precios porque me los controlan. Bueno, eso es imposible. Es absolutamente imposible. Para que un precio suba, tiene que caer otro precio relativo. Esta es la tasa de inflación de Argentina, mensual anualizada. Ustedes van a ver que cada uno de los picos corresponde a devaluaciones. En Argentina, por lejos, el principal factor de aumento del nivel de precio en el corto plazo es tipo de cambio. Ahora, obviamente, yo no puedo fijar el tipo de cambio, digamos, con déficit fiscal, porque a la larga voy a explotar por el sector externo. O sea, no voy a tener inflación por un tiempo, pero luego, digamos, voy a tener un gran problema del sector externo. En Argentina, la única manera de combatir la inflación es atacando los tres problemas al mismo tiempo. Estabilizar el tipo de cambio nominal, dejar de emitir, para lo cual no hay que tener déficit fiscal, y desindexar la economía para romper la calecita de los precios relativos. Esto se intentó 2 veces, convertibilidad, que tuvo efecto instantáneo y duró 4 años hasta que rompieron las condiciones de equilibrio, y el plan austral, que lo rompieron en 2 meses. Todo el resto no me baja la tasa de inflación, no me la podría bajar en 10 años,
pero con serios problemas políticos. Esto es cómo funcionan los precios. Esta es la inflación de los 6 primeros meses del año anualizada. Y hay 4 tipos de productos: los exportables, los importables, los servicios públicos y los no transables. Y detrás de esto están las verdaderas variables. Esto es lo que pasó en el primer semestre. Subieron los precios internacionales de exportación y de importación. Esto es lo que subió al ritmo anualizado el tipo de cambio oficial. Había caído la brecha, que después subió. No cambiaron ni retenciones ni aranceles, pero pusieron más restricciones. Cayeron un poco los márgenes de las empresas. Subieron tarifas básicamente en NAFTA. Y miren salarios. Ahora, ¿cómo se forman los precios? Y un precio exportable es el precio internacional por el tipo de cambio oficial menos las retenciones. ¿Y cómo se fijan los importables? Bueno, acá entra el paralelo por el llamado, digamos, costo de reposición. Wow. Nosotros lo que queremos ver es qué va a pasar esto para adelante. Bueno, acá está la calecita de los precios relativos desde el 2017 para acá. Por ejemplo, 2017, el tipo de cambio oficial que había subido el año anterior y el paralelo subieron 11 y 10. Este fue el año de suba de tarifas, subieron los salarios, cayeron los márgenes. La inflación fue 25, las tarifas reales subieron 47, salario real 1,1, cayó el tipo de cambio real. Al año siguiente, luego del impuesto a los activos financieros, subió el tipo de cambio, miren el oficial y el paralelo. Tarifas las subieron menos, salarios mucho menos, volvieron a caer los márgenes, subieron las tarifas reales que llevaban 2 periodos, miren los salarios reales y miren cómo subió el tipo de cambio real. 2019, 2020, bueno, miren el acumulado, donde básicamente en 5 años las tarifas reales subieron 3%, salarios reales cayeron 17% y tipo de cambio real subió 28%. Tipo de cambio real a fin del año pasado estaba al mismo nivel promedio desde el 90 para acá. Ahora, este es el costo laboral unitario en dólares. Esta es una visión de más largo plazo. Esto es toda la década del 90. Esta es la famosa crisis y devaluación del 2002. Mira cuánto cayó. A López Murphy lo echaron por querer bajar 13 y acá cayó 70%. Y esto subió 6 veces. Cosa que era imposible. Entonces, ni esto es de equilibrio, ni esto es de equilibrio. Hoy está acá de equilibrio. Pero la gente vive hablando, no, mira, cayó el salario. Sí, cayó de este nivel, pero subió de este nivel. Entonces, los asalariados quieren volver a este nivel, los empresarios quieren volver a este nivel, no lo dicen así, dicen el tipo de cambio está atrasado, que es lo mismo. Entonces, lo que ustedes se dan cuenta es que estamos acá con todos los sectores queriendo cambiar, sin darse cuenta cómo cambia todo. Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cómo es la dinámica? Supongamos que yo decido, esto es lo que está en los 6 primeros meses del año. Esta fue la inflación. Y esto es lo que le pasó al salario real, a las tarifas reales y al tipo de cambio real. Entonces la gente dice, no, espera, esto está atrasado. Entonces hay que corregirlo. Bueno, voy a subir el tipo de cambio real. Nada más que eso. Subo el oficial, sube el blue menos, porque aún bajo restricciones. Hasta ahora cae márgenes. Y solamente por eso tengo esta inflación. Pero automáticamente viene que dice, no, pero espera, acá tienen tarifas, salario real y tipo de cambio real. Viene de las tarifas y dice, no, pero me bromaste más las tarifas. Tengo que recomponer las tarifas. Bueno, subamos las tarifas. Ajá. Automáticamente, miren lo que le pasa al salario real y a la inflación. Entonces viene el asalariado y dice, no, pero espera, a mí me castigaste, hay que subir salario. ¿Ve cómo comienza a subir la inflación y cómo comienzan a bajar todo? Salario real casi no lo cambio, aumenta un poquitito tarifa real y tipo de cambio real. Wow. El problema en Argentina es que estamos siempre queriendo hacer estos cambios 25 de atraso, 30 de atraso. Eso no es cierto.
Digamos, al menos no se puede a menos que decida quién va a perder. Lo que no puedo hacer es decir, voy a ajustar esto y no va a perder nadie. Digamos, entonces, nosotros hicimos un escenario y este es recuperar márgenes. Bueno, hicimos un escenario y si sigue todo esto, miren lo que le pasa. Bueno, este es el escenario no disruptivo. Este es el ejercicio que hicimos, que es el único que da menos inflación que este año. Hay una pequeña recuperación de tipo de cambio real, pero apenas del 2,65. Hay una recuperación más grande de tarifa y cae el salario. Ahora ustedes se den cuenta que este es el único sustentable, pero miren políticamente. Van a decir, no, las que no suban las tarifas, que suban los salarios. Pero cada cosa que quiero mover, se comienza a mover toda la estructura. Entonces, miren un escenario disruptivo. Y este no es explosivo, sino disruptivo. Miren cuánto es la inflación. Y miren cuánto termino con el salario, cuánto termino con la tarifa y el tipo de cambio. Termino básicamente donde estoy. ¿Ok? O sea que lo único que hice es darle vuelta a la calecita de precios relativos. Bueno, está claro que esto se necesita entenderlo y que sepan cómo aplicarlo porque es en el filo de la navaja, requiere apoyos, requiere acuerdo con los sindicatos, requiere acuerdo con todo. Si no, todo comienza a tener problemas y esos son los grandes problemas. Acabo de mostrarle los escenarios, cuáles son las variables que afectan crecimiento y cuáles son las variables que afectan la calecita de precios relativos. Ahora vamos a ver de todos los factores cómo estamos. Esto es Europa, casos por millón de habitantes, 1, 2, 3, 4 y ahora bajando en la cuarta ronda. Pero van a poder ver que está bajando. Esto es Norteamérica, primera ola, segunda ola y ahora está bajando. Esto es América Latina, que no tuvo la tercera ola. No es solamente Argentina. Nadie sabe por qué. Y esto es el mundo. Primera ola, segunda ola, tercera y ahora cayendo. ¿Cuál es, digamos, mi pronóstico? Digamos, vamos a seguir teniendo algunas de estas cosas, pero cada vez más creciendo menos y con menos letalidad. Porque miren las muertes, cómo cayeron. ¿Ok? Hay menos muertes, menos internación, por lo tanto, hay menos. Y hay más porcentaje de la población que está cada vez más vacunada. ¿Por qué esto es importante? Bueno, miren acá en Argentina. Argentina, la segunda ola de contagio fue mucho más fuerte que la primera y no se ve en evidencia de una tercera. De 41.000 casos que llegamos, ahora estamos en promedio a 5.000. ¿Por qué no menciono un día en particular? Porque acá los sábados y domingos parece que el virus se tomaba vacaciones. No, el que toma vacaciones es el que lo mide. Entonces hay grandes diferencias, entonces tomo los promedios, pero claramente está cayendo. La cantidad de muertes no está cayendo en Argentina y está subiendo la vacunación, aunque estamos con solo el 35,9 con las 2 dosis y el 26,78 con una dosis. ¿Para qué esto es importante? Bueno, este es el indicador de actividad económica mensual. Acá está el pico de enero, fue cayendo la recuperación del mes de junio. Y miren el índice de movilidad de Apple. Claramente, como esto se siguió recuperando, esto se va a seguir recuperando. Vamos a tener un julio positivo y un agosto posiblemente positivo. Esto va a seguir hasta cerca de 100 y luego se va a estancar. O sea que este factor es el expansivo acá y va a dejar de ser el expansivo. Esto es el mismo indicador, ahora más largo, y con proyección, si se quedara todo en junio, daría 6,86 de crecimiento. Todavía estamos por debajo del 2018. Pero julio va a ser positivo. ¿Por qué digo que va a ser positivo? Porque miren el indicador de construcción de julio y el indicador de industria de julio.
y yo tengo energía eléctrica, tengo petróleo, hidrocarburo, o sea, va a ser positivo. Y los pocos datos que tengo de agosto, que son cemento, recaudación y venta de autos, también me dicen que son positivos. Entonces, no vamos a tener ahora un positivo junio, julio, agosto. Quizá vamos a superar el nivel de enero, por eso dije que entre punta vamos a estar cerca del 1, pero a partir de ahí se plancha. O sea, que digamos que lo mejor ya lo tuvimos. Pero va a influir, marginalmente, pero va a influir en los pasos. Bueno. El otro tema es el de los precios internacionales y valor de cosecha. Claramente, el gran boom de Argentina del 2004 al 2011 fue por esto, precios internacionales y valor de cosecha. Digamos, ahora los precios venían subiendo y el 18 de junio cayeron. No volvieron a los niveles anteriores, pero cayeron. Entonces, yo voy a tratar de explicar que esa caída es una adecuación después de subas exageradas. Este es el oro. Venía subiendo, en la pandemia bajó, cuando hubo expectativas inflacionarias subió y ahora volvió a bajar. O sea, el mundo no tiene grandes expectativas inflacionarias. Este es el petróleo. Negativo cuando no había dónde guardarlo, fue subiendo. Digamos, ahora va a depender de qué hagan los países productores, porque la demanda sigue subiendo. Y hace 2 días, digamos, Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo para subir. Con lo cual calculo que va a estar en los precios actuales más o menos estable. Pero miren soja. Acá tienen la caída. Y luego se mantuvo. Trigo y maíz. Lo mismo. ¿Qué pasó acá? Bueno, nosotros en el 2006-2007, cuando se discutía si la suba de precio era por China y nosotros decíamos que no, hicimos un estudio de qué determinan los precios no energéticos. Y encontramos que eran 2 variables. ¿Qué le pasa al dólar en el mundo porque se cotizan en dólares? Y qué es lo que le pasa a las condiciones de cada mercado. Bueno, acá ustedes van a ver que el dólar se estaba depreciando, por lo tanto el precio tenía que subir. Sí, pero miren cuánto subió. Poquito exagerado. Van a ver que siempre es imagen de espejo. O sea que esta variable explica el 50% de los precios en dólares. Bueno, será por condiciones de mercado. Bueno, ahí está el precio y ahí están las condiciones de mercado. Está claro que el mercado exageró y especuló. Y de golpe creyó que los árboles crecían hasta el cielo y que bajaron. Pero la soja que llegó a 600 está en 480. ¿Cómo es nuestro pronóstico? Relativamente estable, porque no vemos grandes cambios en el dólar ni vemos grandes cambios en las condiciones de mercado. ¿Dónde nos podemos equivocar? Bueno, que el dólar se aprecie, en cuyo caso caen los precios de las materias primas, o que haya un problema de cosecha por los problemas climáticos en el mundo, en cuyo caso el precio sube. Pero ya hemos tenido un montón de proyecciones. Acá están las últimas proyecciones de USDA. Esto es la relación stock-consumo. Esto es producción, récord histórico, consumo. O sea que básicamente en nuestro pronóstico hemos tenido 4% de caída promedio contra promedio. ¿Ok? Y relativa estabilidad. O sea que este factor que fue positivo para Argentina este año, el año que viene es neutro. Brasil. Miren la caída de Brasil, miren la suba, miren esta caída con la segunda ola y cómo se está recuperando. Este es un indicador y este es el otro indicador que es el monitor de PBI. Pero miren la confianza del consumidor y la confianza de los empresarios. Algo le pasó a Brasil acá, segunda ola, peleas de Bolsonaro, que causó gran desconfianza. Pero miren lo que está pasando ahora. Esto quiere decir que las elecciones en Brasil no están resueltas y que Brasil este año crecería 5,5. Y cuando Brasil anda bien, nos compra y cuando Brasil anda mal, nos vende. Pero eso es un impulso de este año y un poquito el año que viene. ¿Ok? Por lo tanto, el año que viene, digamos, es también neutro.
Este es el déficit fiscal de Brasil. Miren lo que hizo el año pasado, pero miren este año. El ajuste que está haciendo. Esta es la cuenta capital de la balanza de pago, la cuenta corriente. Esta pérdida de confianza, esta es fácil. Cayeron los precios internacionales y tuvieron problemas políticos. Pero esta es rara, pero está recuperando. Y eso se ve en reserva y en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué esperamos para el tipo de cambio de Brasil? Posiblemente una pequeña revaluación, un pequeño aumento de reserva. El aumento de valor de la cosecha este año es 45.000 millones de dólares, casi 3 puntos del producto. Bueno. En Argentina, el gobierno sabe que viene mal en las encuestas. Entonces, básicamente basa toda su estrategia en vacunación, ponerle plata en el bolsillo a la gente, aumento del déficit fiscal, evitar que el dólar se escape y bajar la inflación. Y para bajar la inflación, básicamente es menor devaluación y retraso de tarifa. Acá tienen la tasa de devaluación. Había tocado 4,5, ahora está en 1,12. Esto va a seguir hasta las elecciones. Luego de las elecciones difícilmente hagan algo antes de Navidad. Pero enero y febrero son los escenarios que hablamos en el tema del Fondo Monetario. Pero pueden aguantar. Bueno, esto es como está el tipo de cambio oficial. Este es el blue, el contado con liquidación, la brecha del contado con liquidación y la brecha del blue. Obviamente la estabilizaron interviniendo en el mercado. ¿Es sostenible? La respuesta es sí. Estos son los dólares que están comprando en el mercado cambiario, que no es lo mismo que la variación de reserva. Este es el primer mes donde viene negativo. Nosotros esperamos que fuera el mes anterior, digamos, pero en general compraron 8.000 millones de dólares. Estas son las reservas brutas donde está la asignación de derechos especiales de giro. Subieron 6.793. Las netas subieron 3.262 y las líquidas netas pasaron de menos 2.545 a 834, 3.379. Van a perder esta cantidad de divisas hasta las elecciones, no. Y si la perdieran, van a hacer lo mismo que hicieron el año pasado. Se van a ir a reservas netas negativas usando plata que no es de ellos. Ahora, el año que viene no pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué pudieron hacer? Y bueno, porque el sector externo, mire cómo le va. Esta es la cuenta corriente, esta es la cuenta capital, base caja. Al poner controles, ya no pueden tener esto. Lo máximo que pueden tener es esto del año pasado. Pero acá acumularon una cantidad de reservas. Y esto es lo que perdieron el año pasado. O sea, pueden volver a la misma situación que el año pasado. Pero si hay controles de capitales, ¿cómo salen los capitales? Bueno, los capitales salen a través del comercio exterior. Todos ustedes están acostumbrados a ver la balanza comercial, que es la devengada. Pongo mercancía en un barco, la bajo de un barco. Pero hay una que es caja, que es cobro o pago. Bueno, miren lo que pasó en 7 meses. El año pasado exporté 32, pero cobré 29. O sea que yo financié 3.460 a mis compradores. Este año exporté 42.625 y me pagaron 45.018. O sea que me financiaron 2.393. Ustedes dirán, ¿me pagaron esto? No. Esto aparece como pago anticipado de exportaciones. ¿Quién va a pagar por anticipado de exportaciones? Bueno, el que cree que hay peligro de baja de precios internacionales o que le aumenten las retenciones y que ese peligro es mayor al de un movimiento cambiario, prefiere liquidar las exportaciones. En importaciones, esto fue el año pasado y esto fue este año, y el año pasado toda la pérdida estuvo acá. ¿Cuál es mi cálculo? Es que ahora vamos a comenzar a ver que este número positivo se va a volver negativo y que este número positivo se va a volver negativo. Y con eso vamos a tener pérdida, pero no lo suficiente como para dejarlo sin reserva.
Detrás de esto está la política monetaria y financiera. Estoy bien con el tiempo. Bueno, esto es básicamente lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pago, que dice que si yo emito más que lo que la gente quiere tener, voy a perder divisa porque la voy a eliminar a través del sector externo. Si emito menos, voy a ganar divisa. El año pasado le dieron 2 billones al gobierno. Esterilizaron Compases y Lelix 956 y por lo tanto lo que enviaron al mercado fue 1.48. No fue 2.4, fue 1.48. Esta fue siempre la variable de control del fondo, que en los programas del fondo, porque es la única que controlan. Pero en el último programa le pusieron una meta en esto, que no lo controla el gobierno. Es ridículo lo que hicieron. Bueno, como la gente quería esto, 574, la diferencia se eliminó a través del sector externo. Por supuesto, previo da una vuelta por el mercado cambiario paralelo y aumenta la brecha. Este año veníamos bárbaros, hasta mediados de junio. Apenas 50.000 de financiamiento al gobierno. Pero miren cuánto llevamos ya. 683. A pesar de eso, lo que se está esterilizando en el año es mayor. Y por lo tanto, lo que se envió al mercado es negativo. Como la gente quería esta cantidad de plata, ganaron reserva, que toda la ganó vendiendo el sector privado. Ahora, si miran los últimos 30 días, llaman de plata positiva. Cayó la demanda por estacional, perdí 100.000 millones. Todos son los que compró el Tesoro. ¿Qué esperamos que va a pasar de acá hasta fin de año? Exactamente esto. O sea, vamos a emitir más que lo que la gente quiere, vamos a tener pérdida de divisa y ya les enseñé el mecanismo por el cual la pérdida de divisa. Bueno, esto se puede ver claramente en el ajuste fiscal, que viene más lento de lo pensado, que viene mejor de lo pensado. Si ustedes toman el año enero a julio, términos nominales, el resultado primario del año pasado fue un déficit de 1,045 y este año 306. Gran parte por el crecimiento de la recaudación, acá está el impuesto a la riqueza. Cuando lo miran, esto es cuánta plata le dio el Banco Central del Tesoro, esto es cuánto se financió en el mercado y con depósito, y este es el déficit. Ustedes notarán que venía muy bien. Acá comenzó a empeorar. Pero todavía es más bajo que el año pasado. Obviamente va a seguir peor. Pero el año como un todo va a terminar más o menos en 3%, un poco menos del 3% de déficit. O sea que Argentina estaba cerca de los equilibrios macroeconómicos porque tiene superávit en cuenta corriente. El gran problema argentino es la pelea interna, la desconfianza, los incentivos de largo plazo, digamos, y que realmente está todo hecho un desbarajuste. Bueno. Resumen de lo que acabo de contarles. El mundo bien, obviamente se va a desacelerar a lo que es sostenible. Estados Unidos va a tener el mejor año de la década, digamos, del 50. Luego se va a desacelerar, pero los mercados ya descontaron gran parte de eso y claramente hay una burbuja en el mercado accionario, pero que esa burbuja es el reflejo de una burbuja en el mercado de bonos. Y eso va a cambiar solamente cuando Estados Unidos haga el tapering. Y tiene que pasar que el tapering, o sea, que lo que deje de comprar la divisa, lo que deje de comprar bono, sea menor que el ajuste fiscal. ¿Ok? Bueno. Entonces, Europa claramente ofrece algunas alternativas interesantes de inversión, varía de país en país. China no es transparente, por lo tanto, yo no pondría dinero en China. América Latina es una apuesta política. Está baratísimo, pero es una apuesta política. En Argentina, todo está guiado por las elecciones. Las elecciones, digamos, lo más probable es que no cambien demasiado y que la pelea siga posteriormente, pero luego viene que hay que pagarle al fondo. Entonces, se dice que
la vicepresidenta no quiere el default y quiere un acuerdo con el fondo. Claro que quisiera que el fondo diga, nos equivocamos, le damos 20 años sin ninguna condición. Eso no va a pasar. ¿Ok? Directamente no va a pasar. Pero el problema que tenemos es que aún con un acuerdo con el fondo puede repetir los errores del 2018. Entonces, hay un escenario que es consistente. Y el otro problema es que todo el mundo cree que su precio está atrasado. Y eso causa un gran problema hasta no entender de que no se puede cambiar todos los precios relativos a favor al mismo tiempo. Paro acá, digamos 1 hora, 5 minutos, dejo para que ustedes puedan hacer preguntas. Muchas gracias, doctor, por la disertación. Creo que ha sido muy esclarecedora en muchos aspectos y sumamente completa. Empezamos con algunas preguntitas también orientadas primero al sector externo, regional, y después bajamos un poco a la Argentina. La primera pregunta está relacionada con el dato de creación de empleo no agrícola de Estados Unidos que se publicó este viernes, donde se esperaba un número entre 720.000 y 750.000 y la realidad fue 230 y pico mil. Es la tercera parte de eso. ¿Será que la variante Delta impactó ahí? Y eso nos lleva a pensar también en que si hay algún cambio, ¿no?, en esta tendencia estructural de mayor desempleo producto del impacto de la pandemia en ciertas industrias. Ok. No, yo creo que el verdadero factor es que la oferta laboral, la participación, digamos, de la mano de obra, cayó. La gente está con un montón de plata en el bolsillo y lo que le pagan para trabajar en los sectores que no recuperaron el empleo todavía, que es ocio y hospitalidad, digamos, le pagan 5 centavos más que el seguro de desempleo. Entonces el tipo dice, yo por ahora me quedo tranquilo, tengo el seguro de desempleo, gano lo mismo, tengo plata, no tengo problema. Cuando en septiembre le comiencen a bajar los beneficios, que algunos estados ya lo comenzaron a bajar, en ese instante voy a tener, digamos, posiblemente que la gente va a volver al mercado laboral. Usted en Estados Unidos ve carteles por todas partes, help wanted, ¿okay? Pero finalmente no consiguen, porque la gente no se presenta a trabajar. Eso es lo que le decía a ustedes de los años locos. Digamos, entonces, yo creo que no hay un problema estructural. Estados Unidos históricamente fue entre 3,5 y 4% lo que se llama el desempleo friccional, porque a la cifra de desempleo hay que sumarle la cifra de la gente que está buscando trabajadores. Y cuando usted compara, son bastante, se netean bastante una con otra. O sea que eso sería desempleo friccional. Bueno, antes de la pandemia estaba en 3,2, que era un dato, digamos, el más bajo desde la década del 60. Eso era demasiado bajo. Digamos, claramente tiene todavía que bajar, yo diría, un punto más, digamos, pero para eso tiene que haber gente dispuesta a trabajar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta está apuntando en el portafolio externo de un cliente conservador, donde usualmente una buena proporción de esa alocación es en instrumentos de renta fija externos. En el contexto que usted menciona en su exposición, donde habla de una burbuja, si se quiere, en la renta fija. ¿Dónde se refugia este inversor? Es una muy buena pregunta. Dejen que aclare que hace 1 año y medio que me vengo equivocando, digamos, porque personalmente creo que la burbuja que hay en bonos de Estados Unidos es enorme. Digamos, me puse a investigar las causas, digamos, a ver numéricamente de dónde salió la demanda de bonos. Y básicamente, digamos, en su origen fue la baja de impuestos
no fue aumentar la inversión, sino que la recibieron mucho los sectores con más plata, que en lugar de gastarla, lo que hicieron fue a comprar bonos. Ahora tiene que ver con todos los paquetes de ayuda. En la reunión del otro día en Jackson Hole, volvieron a hablar del tapering. Aclaro para los que no saben. Estados Unidos compra mensualmente la Reserva Federal 140.000 millones de dólares de bonos del Tesoro, que son unos 90.000, bonos garantizados con hipotecas y bonos privados. Que siga comprando en este momento con esta tasa de interés y con esta recuperación económica es un desatino. Sin embargo, dijeron de que todavía la van a mantener y que quizás a fin de año comiencen a hacer el tapering. Si yo le saco 90.000 millones de demanda, históricamente eso me haría subir la tasa de interés del mercado de bonos. Que no estoy hablando de la tasa de descuento, esa todavía no la van a tocar, sino de la tasa implícita en el mercado de bonos. Pero si el déficit fiscal baja en la misma cantidad, el mercado de bonos sigue exactamente en la misma posición. ¿Ok? Entonces es probable que hasta fin de año, principio del año que viene, siga siendo relativamente seguro estar en bonos o estar en acciones. Si soy muy conservador, yo iría a liquidez o buscaría en otras regiones en donde le veo menos posibilidad de baja a acciones y a bonos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. En ese contexto, la tasa real de interés de Estados Unidos, habida cuenta de que la inflación está siendo un poco más alta, se supone que es transitoria y acotada a algunos sectores, pero que usted dijo en la exposición que va a resultar más alta de lo que venía siendo anteriormente y quizás es lo que la Fed está buscando. ¿Cómo ve esa evolución? Wow. Si usted mira históricamente, 1880 para acá, la tasa de interés promedio a 10 años fue 4,57 y la tasa de inflación 2,2. Por lo tanto, la tasa real de interés fue 2,4%. El envejecimiento está causando de alguna manera que la gente trate de preservarse a sí mismo. Recuerden que el sistema jubilatorio en realidad es siempre un trabajador en actividad que funciona un trabajador, digamos, inactivo. Entonces es probable que la tasa real de interés, digamos, esté un poco más bajo que la histórica, digamos 1%. Cuando Trump quería que la tasa sea negativa, eso es imposible. La tasa negativa es en Europa porque el ahorro privado es muy superior al déficit fiscal y por lo tanto le sobra plata, que es el superávit en cuenta corriente, que tienen que exportar. Entonces a la gente le dicen, si vos querés que te guarde la plata, pagame. Estados Unidos tiene déficit fiscal y déficit en cuenta corriente. Es decir, que digamos que alguien lo tiene que estar financiando de afuera. Entonces, la posibilidad de una tasa negativa nominal en Estados Unidos es 0. Pero da la casualidad, y ahí viene la pregunta, es que hoy estamos temporalmente en tasas negativas de interés. Y la hemos estado reales. Y la hemos estado los últimos 2 años. Bueno, ese no es un valor de clic. Ese tarde o temprano va a tener que subir. Porque las condiciones macro de Estados Unidos no están para ese tipo, digamos, de valor de tasa real de interés. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bajamos un poquito a la Argentina. Sí. Un tema interesante de analizar es la fijación de una tasa de política monetaria del 38% de las LELIQs, que se viene manteniendo de hace mucho tiempo sin cambios. ¿Usted ve que es una tasa de equilibrio? ¿Cuál es el motivo de que se mantenga durante tanto tiempo? A ver, el argentino piensa en dólares. La tasa que realmente le importa es cuánto es la tasa de retorno en dólares. La tasa puede ser tremendamente positiva en términos reales y los capitales salir
porque la expectativa es que en dólares sea negativa. Y la tasa puede ser tremendamente negativa en términos reales y capitales entrar si la gente piensa que en dólares es positiva. En este momento, con una tasa del 38 y una inflación que en el año terminará en 47 y que marginalmente está un poco debajo del 3, o sea que está cerca de 37, pero en dólares, digamos, es 37 contra una tasa de devaluación del orden del 15. Entonces, no son tasas de equilibrio, pero no son tasas que están causando huida de capitales. Entonces, siempre hay que recordar que el argentino piensa en dólares. Es su unidad de cuenta. Perfecto, doctor. Agustín, ¿tenés algunas preguntas? Sí, ahora le voy a transmitir algunas que hicieron en el chat. Acá hay una pregunta en cuanto a lo local, después vamos a pasar a Brasil, porque es un mercado donde nos gusta la exposición, digamos, y por cómo está hoy. En cuanto a la exposición que tienen los bancos y los inversores individuales en los pasivos tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central, ¿no? Con estas últimas medidas que ahora los bancos pueden utilizar una de sus partes de encaje, digamos, en bonos del Tesoro Nacional. ¿Cómo ve ese riesgo que antes el sistema financiero no lo tenía? Porque si era una crisis política, no pasaba a la financiera, como lo vimos en los últimos años, pero ahora esto sí, estas medidas llevan a tener una precaución en eso, ¿no? Y como segunda pregunta, que con todos estos nuevos cepos y las imposibilidades de dolarizar, aunque las operaciones se están haciendo de alguna u otra manera, ¿qué inversiones en pesos que no sea riesgo soberano ve como muy probable, digamos, algo de corporativo, posición en dólar link o SER? Bueno, lo primero, una cosa que hay que recordar es que el argentino no solo usa el dólar como unidad de cuenta, sino usa el dólar como instrumento de ahorro. Del portafolio financiero de los argentinos, aproximadamente el 80% está en divisas y en el exterior. Y lo que tienen en Argentina es lo transaccional y un poquitito especulativo, que es lo que nosotros llamamos monetización o demonetización. Cuando la gente cree que el dólar se va a escapar, compra dólares a cambio de pesos, bajan los pesos, se demonetiza la economía. Cuando la gente cree que el dólar va a estar estable, digamos, pasa al revés. Que en esta oportunidad, además, está, digamos, acentuado por la segunda parte de la pregunta, que es por las dificultades para cambiar el portafolio. Dentro de eso, el gran problema es la desconfianza que existe en el sistema financiero, que hace que de cada 100 pesos de depósito, que están creciendo bien los depósitos, o sea que no hay huida, solamente 30 se prestan al sector privado. Los bancos dicen no hay demanda de crédito. La gente dice el banco no me quiere prestar. Bueno, lo voy a traducir. El banco dice no hay nadie que no necesite dinero que me venga a pedir dinero. Y la gente dice no hay ningún banco que me quiera regalar la plata. ¿Ok? Bueno, en el medio hay un pequeño conjunto que es lo que se le presta al sector privado, que hasta el año pasado era casi todo consumo, y ahora, digamos, tarjeta de crédito, créditos personales, etcétera, y ahora eso se planchó. Lo que yo no le presto al gobierno queda prestado al Banco Central. Esos son los LELIQs. No es una política del Banco Central. Es directamente el mecanismo de ajuste de lo no prestado. Y obviamente, como el Banco Central tiene la maquinita, siempre la gente dijo, Banco Central no hay riesgo. Eso genera operaciones cuasi fiscales. Quiero aclarar que hasta hace poco no había déficit cuasi fiscal, porque contra un pasivo hay un activo
y hay otro pasivo que es la base monetaria que no devenga intereses. Y en el activo son casi todos títulos públicos o títulos que devengan y van atados al dólar. Entonces, si el dólar se movía lo mismo que la tasa de interés, en realidad había superávit cuasi fiscal. Ahora que el dólar se mueve mucho menos, este año hay un déficit cuasi fiscal, pero eso de por sí no es explosivo. Todos estos argumentos que eso es explosivo es malísimo, pero no es explosivo. Es malísimo porque baja la actividad económica. Ahora le están comenzando a prestar al gobierno con esa decisión. Ahí comienza a aparecer el déficit cuasi fiscal, aparece como déficit fiscal, digamos, porque de otra manera oculta un déficit, digamos, de la otra manera. Digamos, tiene la ventaja que no paga el impuesto a los ingresos brutos que le puso la ciudad de Buenos Aires, digamos, a las operaciones del Banco Central. O sea que tiene una ventaja de cosas, pero el riesgo es mucho más grande, porque si el gobierno defaultó 8 veces, no fue el Banco Central el que defaultó. Entonces, efectivamente, aumenta el riesgo. Cuando uno comienza a ver, digamos, no fue tanto lo que fue como inversión de los bancos, digamos, al tesoro. No fue tanto. ¿Ok? Bueno. La segunda parte es, cada vez que yo tengo un control, automáticamente genero un mercado paralelo, que puede ser legal o ilegal. Le estoy trasladando demanda a ese mercado sin oferta y por lo tanto eso hace subir el precio en ese mercado y eso es la brecha. Y mientras más gente se quiera ir, más va a subir la brecha. Y es falso que el tipo de cambio paralelo sea el tipo de cambio de equilibrio. No, ese es el tipo de cambio del pánico. Porque los precios están fijados en su inmensa mayoría y la inmensa mayoría de las transacciones son al tipo de cambio oficial, totalmente, digamos, distorsionado. Bueno, entonces, ¿qué mecanismo encontró la gente? Los mecanismos legales, dólar MEP, digamos, contado con liquidación, y las operaciones a través del mercado oficial que les mostré hace rato, digamos que tienen que ver con pago de dividendos y regalías, que ahora no me dejan pagar, pero sí puedo con la parte de exportaciones y de importación jugar con los dólares oficiales. Última parte de la pregunta, ¿en qué estaría? De acá hasta fin de año la tasa de interés va a superar al dólar. Después de fin de año, por ignorancia o por lo que sea, digamos, posiblemente va a haber algún ajuste cambiario. Y entonces va a haber, digamos, en algún momento donde el dólar va a superar temporalmente a la tasa de interés. Entonces, en ese caso, dice que lo que usted tendría, digamos, que hacer es, si no quiere riesgo, compre dólar link. ¿Ok? Va a perder ahora y va a ganar después. Si es más arriesgado, puede quedarse un rato todavía en peso y saltar en algún momento a dólares. Esa es la respuesta. Perfecto, doctor, muy claro. Con respecto a América Latina, usted nombró que es una apuesta política, más que nada por todo lo que pasó en Chile en su momento, por las FJP, digamos, AFJP que eran acá, lo de Perú con las elecciones y el último ruido de tanto de Bolsonaro con Lula, que se empezó a escuchar y tuvo una posible corrección. ¿Cómo ve Brasil como destino de inversiones de renta variable, teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones allá? Ok. Saquemos la política por un instante. Brasil, economía. Este año va a crecer 5 y algo %. El aumento de precios internacionales lo agarró con un aumento de volumen de cosecha, que le dio 45.000 millones de dólares más. Ajustaron fiscalmente y en los 6 primeros meses del año están con superávit primario. En cuenta corriente, que si el país gasta de más o de menos, pasó de un déficit a casi equilibrio. O sea que está con equilibrios macro, con un tipo de cambio claramente sobredevaluado. Entonces, si uno tuviera que agarrar, olvidarse de la política
uno diría, qué gran inversión Brasil. Yo diría, por primera vez dejó de ser un mito. Por primera vez está relativamente en buenas condiciones. Pero viene el problema político. En las encuestas Lula le lleva 20 puntos a Bolsonaro. Lula se unió, Lula quiere mostrar que es democrático y se está distanciando de Venezuela. Lula tuvo reunión con Cardoso. Digamos, los dos enemigos de Bolsonaro, Cardoso es el estadista moderado. En las elecciones municipales, el gobierno perdió todas las elecciones municipales. Pero no la ganó el Partido de los Trabajadores. La ganaron todos los partidos de centro. Y Bolsonaro había caído en las encuestas. Entonces uno diría, ahí está el problema. Sí, pero ahora comenzaron a caer los casos de vacunación. Comenzó a crecer la economía y la gente vota con el bolsillo. Yo diría, dejando de lado las irritaciones que causa, digamos, no está todavía definido cómo va a ser las elecciones. Y Lula quiere mostrar, digamos, un perfil mucho más moderado. Entonces yo diría, Brasil es el país que algo se presta, a pesar que las acciones no andan muy bien en los últimos días, algo se presta a invertir algo en Brasil. Perfecto. Saúl, ¿alguna otra consulta para el doctor? No de mi parte, Agustín. Realmente muy claro, muy buena la exposición. Vi una, digamos, sobre el tipo de cambio MEP. ¿Quieren que la conteste? Sí, por favor. Ok. El tipo de cambio paralelo de fines del año pasado fue el más alto de la historia argentina desde el Rodrigazo. Por lejos. Por lejos. Por lo tanto, ese no es un tipo de cambio de equilibrio. Si uno mira el tipo de cambio real, oficial de fin del año pasado, era el mismo que el del 2008 y el mismo que de todo el promedio 90-2020. Es decir, que estaba completamente en equilibrio. El oficial. Obviamente el paralelo estaba completamente fuera de equilibrio. Es el tipo de cambio del pánico. Digamos, si ustedes, digamos, quieren comprar en Venezuela en este momento o en Chile en el año 73 un inmueble, digamos, con dólares lo compran a $50.000. ¿Okay? Porque ese es el tipo de cambio de pánico, que en cuanto desaparece el pánico, los valores vuelven a valores de equilibrio. Bueno, esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor. ¿Escenarios de las elecciones? Una última pregunta y ya lo dejo. Sí. No, yo creo, digamos, de que va a ser muy parejo a nivel nacional, quizás gane en la provincia de Buenos Aires el gobierno, digamos, eso va a generar una discusión interna, pero creo que, digamos, van a ir al fondo. Lo que a mí me preocupa ahí es lo que el fondo nos esté proponiendo. Y mire que usted en mi currículum puso que a mí me tocó evaluar al fondo. Digamos, no entienden cómo funciona un país dolarizado. No entienden. Digamos, entonces el problema está en que ponen un sistema que acá no funciona. Entonces esa es mi mayor preocupación. Entonces yo creo que van a ser así las elecciones. Ahora, digamos, justo, digamos, con mayor vacunación y con un poco más de crecimiento económico y dando plata, tienen una pequeña mejora. Y el otro tema que me cuesta evaluar es el de todos los extranjeros que van a votar por primera vez. Eso es importante para la ciudad de Buenos Aires. Sí. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la exposición. Saúl, te paso la posta, así hacia el cierre. Bárbaro. Bueno, agradecerle, doctor, la participación, agradecerle a todos quienes se conectaron y espero que hayan podido realmente aprovechar
todos los conocimientos que el doctor nos ha transmitido. Y bueno, los esperamos como siempre en la próxima actividad. Muchísimas gracias a todos y buena jornada. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Adiós.